Bueno, buenas tardes a todos. Quien les habla es Hugo Aparicio, que soy el coordinador de la carrera. Algunos me han visto, otros no. Eh, Hoy tengo el placer de presentar al ingeniero Federico Weber, que nos va a dar una charla de este tema en el cual yo, como muchos de ustedes, soy uno de los que no sé nada. Creo que alguna vez se lo que hayan cruzado conmigo en una de esas charlas que se hacen en el ingreso, les he dicho que uno no puede saber todo. Hay muchas especializaciones dentro de la temática de nuestra carrera, pero siempre es bueno tener una base de todo. Y hoy Federico nos va a dar una entrada, un inicio desde cero a la temática de blockchain. Bueno, para no demorar más, Federico, por favor, Bueno, bueno, procede con tu charla. hola a todos. Muchas gracias por haberse conectado a la charla. Me presento, soy Federico Weber, soy ingeniero electrónico. Mi background es más fuertemente fue en el mundo analógico, ¿sí? Así que empecé hace unos años en este mundo y nada, quedé fascinado y me encanta dar este tipo de charlas. Así que, sin más, sí, vamos a empezar. Y comentar que Hugo fue profesor mío también. Bueno, arranquemos. Como una brevísima aclaración y antes de empezar, ¿sí? A mí me gusta usar esta parábola, ¿sí? La parábola de los ciegos y el elefante, y que se utiliza para describir cómo es cuando nos enfrentamos con un problema complejo, cómo es que lo analizamos, ¿sí? Para eso nos sirve esta parábola. Acá tenemos un grupo de ciegos, ¿sí? Están representados por las personas con los ojos tapados, y se les da una tarea, ir a tocar el elefante y describirlo, ¿sí? Con lo cual vos tenés a uno que va y le toca lo que es la panza, dice esto es una pared, al que le toca la pata dice esto es una columna, al que le toca la trompa con suerte dice esto parece una serpiente, el que toca el colmillo esto es una lanza, ¿sí? Ninguno de ellos está mintiendo, están todos diciendo la verdad, sin embargo están muy lejos de describir, ¿sí?, al elefante. Y esto aplica perfectamente, ¿sí?, en la charla que vamos a ver nosotros de blockchain, ¿sí? Porque algunos podrían decir, sí, blockchain es un casino. Yo conozco gente que compra, vende, ganó mucha plata, perdió la casa. Eso pasa en este ecosistema, ¿sí? Pero es una visión. Otros, ¿sí?, podrían hablar del movimiento, porque hay algunos locos, ¿sí?, que nos juntamos cada tanto y pensamos que podemos crear, ¿sí?, un sistema independiente al sistema normal, más justo, ¿sí? Es un movimiento cypherpunk, se suele decir. Hay gente que ve el producto, le importa poco el casino, le importa poco la filosofía detrás, pero usa el producto, por ejemplo, para enviar dinero al extranjero. O sea, está trabajando afuera y tiene que enviar dólares a Argentina y utiliza alguna herramienta así de esta tecnología, por ejemplo, stablecoins, no sé si alguno escuchó nombrar, ya lo vamos a mencionar, que son monedas estables que se mueven en blockchain, sean como dólares, criptodólares. Poco le importa el resto, simplemente tienen un caso de uso y lo usan. Otros vienen por la tecnología, muchos quizás de ustedes el día de mañana, desarrolladores de software, ¿sí?, vengan acá a programar, tengan ideas de alguna solución, de algún problema que sea útil utilizar estas plataformas, ¿sí? Es muy fuerte la comunidad de desarrolladores en blockchain, casi todos son desarrolladores, ¿sí? ¿Y nosotros con qué óptica vamos a estar hablando de este ecosistema? Bueno, con la óptica de la infraestructura. Todo esto corre, ¿sí?, en una infraestructura, y de esa infraestructura vamos a hablar. No vamos a hablar solo de infraestructura, pero sino que va a ser el enfoque con el que vamos a llevar la charla, porque eso es lo que mi background en blockchain es ¿sí? Es trabajar en infraestructura y es por donde lo vamos a presentar. Bueno, si empezamos a hablar de blockchain, queremos hablar desde el principio, tenemos que hablar de Bitcoin, ¿sí? El paper de Bitcoin
Salió en agosto del 2008, ya tiene más de 16 años, ¿sí? El paper, el cual lo escribió un seudónimo, una persona o un grupo de personas que no sabemos quién es, ¿sí? Que es Satoshi Nakamoto. ¿Sí? Es un seudónimo, no se sabe quién escribió el white paper, quién fue el que implementó la primera versión de Bitcoin unos meses más tarde que el white paper, ¿sí? Nadie lo sabe, se desconoce quién es. Y características de este white paper es que el descubrimiento de Bitcoin, yo le puse la palabra descubrimiento, no fue realmente una invención de tecnologías nuevas. No hay ninguna tecnología nueva que utilice Bitcoin. Tomó todas cosas que ya estaban hechas para armar un sistema. ¿Sí? Se integraron técnicas ya existentes para crear un nuevo sistema para realizar transacciones. Van a ver que a lo largo de la charla hay mucha relación, ¿sí? de este mundo con el mundo de las transacciones monetarias, y hay un poco de jerga de ese ambiente que a nosotros quizás no nos gusta mucho, pero acá está implícito, ¿sí? Y el white paper de Bitcoin nunca en sus 7 páginas menciona la palabra blockchain, ¿sí? Pero es en este contexto donde se nace y se populariza este concepto, ¿sí? Por eso empezamos por acá. Y explicar cómo funciona Bitcoin, ¿sí? Nos sirve no solo para entender Bitcoin, que es la mayor de estas tecnologías, con un montón de atributos que son imposibles de replicar, ¿sí? Pero también nos va a servir para entender otras blockchain como Ethereum, e incluso entender a grandes rasgos la mayoría del ecosistema Web3. Si no saben lo que es Web3, en un ratito sí lo vamos a mencionar. Bueno, arranquemos bien por el principio, utilizando una blockchain, una cadena de bloques de datos, son como un registro público contable, ¿sí? Como esto le dicen un ledger público, un registro público contable, un registro público contable de transacciones. Vamos a imaginar que tenemos 3 usuarios, ¿sí? Llamados A, B y C, que van a hacer transacciones, ¿sí? Entre ellos. Transacciones se van a enviar Bitcoin entre ellos. En un bloque de datos, ¿sí? Un usuario X, que no es parte de este conjunto y no sabemos de dónde sacó su saldo inicial de Bitcoin, que después lo vamos a ver, le envía al usuario A un Bitcoin. ¿Sí? Y esto es una transacción, que es un paquete de datos en esta estructura de datos. En otro bloque de datos, ¿sí? El usuario A le envía a B 0,5 Bitcoin. En el momento que escribí esta diapositiva, estos eran montos de dinero menos significativos, ¿sí? En el bloque 3, el usuario B le envía al usuario C 0,25 Bitcoin. Perdón que no está. Ahí. 0,25 Bitcoin. Seguimos. En el bloque 4, C le envía a A 0,1 Bitcoin. Y acá ya podemos empezar a hacer algunas conjeturas, ¿sí? Sabiendo el historial de transacciones que está escrito en los bloques, podemos saber los saldos de los usuarios. Por ejemplo, tomamos el usuario A, sumamos todo lo que ingresó y le restamos todo lo que envió, tenemos el saldo de A. Tomamos el usuario B, todo el saldo que le ingresó, le sacamos el saldo que entregó, el saldo de B, y esa misma el saldo de C. Entonces vamos a poner un poco más de realidad a esto, ¿sí? Cuando alguien quiere escribir el quinto bloque de datos, debe verificar que estos usuarios no gasten más de lo que tienen, ¿sí? Como mínimo. Lo mínimo que tiene que hacer este sistema es esa verificación, ¿sí? Que A no gaste más de 0,6 y que B y C no gasten más de lo que tienen. Entonces viene la primera pregunta. Bueno, lo que acabo de escribir es un sistema muy simple, ¿sí? Pero este registro, ¿dónde está guardado? Dijimos, se escribe un bloque. ¿Quién escribe el bloque? ¿Sí? Bueno, contestando una serie de preguntas así, nos vamos a ir aproximando a lo que es blockchain, ¿sí? A lo que es Bitcoin en primero y después lo vamos a generalizar. Primero, la blockchain, ¿sí? Los bloques, perdón, están almacenados en múltiples computadoras que conforman una red, ¿sí? Y a partir de ahora, en lo que dura la charla, todas estas computadoras las vamos a llamar nodos. ¿Y dónde está la información? La información está replicada, ¿sí? Todos estos nodos
tienen toda la información de forma replicada, todos tienen lo mismo, ¿sí? ¿Y quién va a escribir el próximo bloque? Va a ser uno de estos nodos, ¿sí? Entonces ya empezamos a ver que la eficiencia no es una característica del blockchain, ¿sí? Porque todas estas computadoras están almacenando y haciendo lo mismo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros recién compusimos el saldo de los usuarios A, B y C, ¿sí? Tuvimos que tener en cuenta, o tenemos que considerar, que nadie haya modificado, ¿sí? Las transacciones y los bloques, ¿sí? Tiene que ser palabra santa, tiene que estar grabado a fuego, ¿sí? Tampoco se puede cambiar el orden de las transacciones, porque cambiar el orden de las transacciones puede llegar a ser un caos, ¿sí? Entonces de aquí empiezan a surgir más preguntas. Perdón. Empiezan a surgir más preguntas. ¿Cómo resuelve el protocolo la línea de tiempo con la que acontecen los bloques? O sea, ¿qué bloque viene después del otro y cuál va a venir después del otro? ¿Sí? El orden de los bloques importa. ¿Cómo se consigue la integridad de los bloques? Que no se pueda modificar lo que está escrito en un bloque. ¿Y quién decide quién va a escribir el próximo bloque? Dijimos que es uno de estos, ¿sí? ¿Quién? ¿Quién va a ser? ¿Quién decide quién va a escribir el próximo bloque? Y por último, una pregunta que está relacionada con todo el resto, ¿qué incentivos tienen estos nodos? ¿Por qué? O sea, ¿por qué yo voy a poner una computadora a hacer esto? ¿Sí? Tiene que haber un incentivo detrás, si no esto no existiría, ¿sí? Más allá de algunos entusiastas de Internet. Entonces, veamos. Queremos imaginar, sí, que el quinto bloque es una transacción donde el usuario A le envía al usuario B 0,5 Bitcoin. ¿Sí? Cuando se realiza eso, el usuario A envía la transacción a la red. ¿Sí? Después vamos a ver cómo la envía, pero envía la transacción a la red. ¿Sí? Y todos los nodos de la red, todos los nodos, van a recibir esa petición, van a recibir esa transacción y van a intentar armar el bloque de datos. ¿Sí? El usuario le manda la transacción a la red de alguna forma que vamos a ver en un ratito, ¿sí? Y todos los nodos a la vez empiezan a armar este bloque e intentan meterlo, ¿sí? En la blockchain, en la cadena de bloques. ¿Sí? Si le hacemos un zoom al bloque, ¿sí? Lo primero que vamos a ver es que tiene un header, ¿sí? Una cabecera, la estructura de datos, y el primer dato que tiene es un puntero a hash del bloque número 4. ¿Sí? Un puntero, ¿sí? Son estas variables que apuntan, ¿sí? a otra variable, vamos a decirlo así. No vamos a entrar en detalle. Algunos, depende en qué año está, saben que es punteros, otros no, pero apunta. Quiere decir que el header está apuntando a este bloque. Lo que sí posiblemente no sepamos que es un puntero a hash. ¿Sí? Porque el hash es algo que viene del mundo de la criptografía. Entonces, digamos, vamos a explicar un poquito qué es un hash. ¿Sí? La función hash. La función hash que utiliza Bitcoin y la mayoría de las criptomonedas sí data del año 2002. ¿Sí? Tiene varios años más de lo que tiene el protocolo de Bitcoin. Y es una función criptográfica así desarrollada por la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos. ¿Sí? No es algo que se haya creado para esto, simplemente se usan esto. Y básicamente acá les puse que es un digestor de información. ¿Qué es una función hash? Es una función que está representada acá por este cubo. ¿Sí? A la función hash le ingresa un dato. Ese dato puede tener cualquier tamaño, cualquier cantidad de bytes. ¿Sí? Va a procesar la información, yo le puse como un digestor, y va a tener una salida. Y la salida es fija, la salida ocupa 256 bits. No importa el tamaño de la entrada, la salida tiene 256 bits. La entrada ocupa 1 bit, la salida tiene 256 bits. La entrada ocupa 10 megabytes, la salida ocupa 256 bits. Otra forma de pensar que es una función hash es como una huella digital. ¿Sí? Nosotros con la huella digital de una persona podemos saber de qué persona estamos hablando. No hace falta tener la persona enfrente nuestro, solamente con su huella digital
la podemos asociar. Lo mismo con el hash. Con este hash nosotros podemos asociar esta entrada, ¿sí? Por más que no tengamos la entrada, la podemos asociar. Teniendo esto en cuenta, ¿sí? Repasemos las características de las funciones hash, ¿sí? Son funciones eficientemente computables, ¿sí? Lo podemos hacer, inclusive podemos agregar una librería en nuestro código en C o C++ y hacer estas funciones, ¿sí? Es resistente a las colisiones. Este es un concepto criptográfico que dice lo siguiente. La entrada puede ser cualquier dato. O sea, la entrada es infinita. La salida es una palabra de 256 bits. O sea, hay una cantidad finita de salidas, ¿sí? ¿Cuántas salidas posibles hay? Hay 2 elevada a la 256. Esto me lleva a pensar que, bueno, va a haber varias entradas que tengan la misma salida. Sí, es correcto. Pero el número 2 elevado a la 256 es tan grande, ¿sí? Es tan grande que la probabilidad de que ocurra una colisión es cercana a 0. ¿Sí? Y este concepto de números tan grandes se utiliza mucho en criptografía. ¿Sí? Permite el ocultamiento. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que yo a partir del hash de la función no puedo saber este dato. ¿Sí? No puedes reconstruir el dato. Un poco de sentido tiene, porque imagínate que esto pesa 10 megas y esto es una palabra de 256, no tengo la información necesaria, ¿sí? Para recuperarlo. Es unidireccional. Muchas bases de datos de contraseñas, en vez de guardar las contraseñas, guardan el hash de las contraseñas, ¿sí? Cosa que si pierden la base de datos, no pierden las contraseñas. Y es amigable para construir rompecabezas criptográficos, como lo vamos a ver a continuación, ¿sí? Un rompecabezas criptográfico, una serie de pasos que me sirven para hacer ciertas cosas, como lo que estamos viendo justamente ahora. Algunos ejemplos. La función hash aplicada al string blockchain me da esta secuencia, ¿sí? Está escrita en hexadecimal. La función hash aplicada a blockchain, pero cambiando la letra primera minúscula mayúscula, cambia completamente, es un hash completamente diferente, es otra cosa. Y aquí le dice la función hash a un archivo PDF, ¿sí? Y también es una palabra de 256 bits. Bueno, esta diapositiva después no sé si se las puedo compartir y tienen algunos links de interés si quieren jugar con este tipo de funciones, ¿sí? Entonces el puntero hash, que está en el header de nuestro bloque, es un puntero que apunta al dato y aparte tiene un hash del dato. Y esto es muy poderoso en el contexto del que estamos hablando. Porque yo apunto a este dato, perfecto, ¿sí? ¿Dónde está el dato? Si este dato se modifica, ¿sí? No me va a coincidir el hash que yo tengo con el hash de este dato, porque lo modifiqué, ¿sí? Entonces, de esa forma estoy asociando que si este dato se corrompe, ya este puntero se desreferencia, porque sigue apuntando ahí, pero no coincide el hash. Entonces, si volvemos a las preguntas que nos habíamos hecho al principio, ¿cómo resuelve el protocolo la línea de tiempo con la que se acontecen los bloques? ¿Sí? Es porque todos los headers, todas las cabeceras, tienen un puntero hash al bloque anterior. ¿Sí? De esa forma sabemos qué viene primero y qué viene después. ¿Cómo se consigue la integridad de los bloques? Justamente porque al cambiar un solo bit, ¿sí?, de este bloque, se desreferencia, ¿sí? Y si cambia un solo bit de este bloque, la cadena se forquea, se hacen dos cadenas diferentes, porque este bloque te va a quedar solito porque todos estos bloques se desenganchan, ¿sí? Y de esa forma conseguimos integridad criptográfica en los bloques. Sigamos contestando las preguntas, ¿sí? ¿Y quién decide quién va a escribir el próximo bloque? ¿Sí? Y acá, si le volvemos a hacer un poco más de zoom, ¿sí?, al bloque, vemos que el segundo valor que aparece en el header dice incógnita, ¿sí? Una incógnita. Veamos qué es esa incógnita y por qué saber qué es esta incógnita nos va a responder quién decide quién escribe el próximo bloque. ¿Cuál es la incógnita? Bueno, nosotros sabemos que si en no me sale la palabra, en esta variable, en este incógnito, nosotros ponemos el número 1, ¿sí?, y hasheamos, hacemos la función SHA-256, nos va a dar una cosa. Si ponemos otro valor y hasheamos, nos va a dar otra cosa.
Bueno, esta incógnita es el valor que yo debo poner acá para que al hacerle el hash, ¿sí? Con la función SHA-256, el resultado empiece con una cantidad determinada de ceros. ¿Sí? ¿Qué valor tengo que poner acá para que la salida empiece, en este ejemplo, con 16 ceros? ¿Sí? Bueno, va a existir un valor, ¿sí? Que yo pongo acá, y cuando hago la función hash, la salida me va a tener ahí 16 ceros. ¿Y cuál es lo interesante de esto? Es que no hay una fórmula, ¿sí? Para hallar esta incógnita. No hay un procedimiento que yo pueda seguir para resolver esta incógnita. ¿Sí? No es como una ecuación que yo puedo estar despejando variables hasta hallar x. Hay una única forma de hallar esa incógnita y es con fuerza bruta. ¿Sí? Es con fuerza bruta. Tengo que probar un número, hashear y fijarme si empieza con 16 ceros. 16 ceros está a modo de ejemplo, ¿sí? Pueden ser otra cantidad de ceros. Pongo otro número, vuelvo a hashear, ¿sí? Y así hasta que doy con la tecla. Entonces, los nodos, ¿sí? Que tienen toda la información para armar el bloque, porque el puntero a hash del bloque 4 lo sacan enseguida, la transacción la tienen, lo único que le falta es la incógnita. ¿Y de dónde la sacan? De una competencia, que ellos empiezan a competir entre ellos a ver quién es el primero, ¿sí? De la red que logra hallar el hash, ¿sí? Que empieza con 16 ceros. A este procedimiento de fuerza bruta y competición es lo que conocemos como minar criptomonedas. Cuando dice, ¿está minando criptomonedas? Bueno, ¿qué está haciendo? Tiene un hardware, ¿sí? Que está hasheando bloques tratando de hallar la salida que empiece con una cantidad determinada de ceros. Y obviamente esto empieza a ser competitivo. ¿Por qué? Porque el que tiene mejor computadora, digamos, después vamos a hablar un poco mejor de eso, va a poder hacer más hashes por segundo, ¿sí? Y va a tener más probabilidad de hallar la solución. Entonces, ¿quién decide quién escribe el próximo bloque? Nadie, ¿sí? Es una competencia y lo escribe el que encuentra la solución, ¿sí? Todo lo que estamos hablando acá de Bitcoin es un programa, ¿sí? Es código que está corriendo en nodos, ¿sí? Es código que está corriendo en nodos. Y para contestar la última pregunta, ¿sí? ¿Qué incentivos tienen estos nodos? Bueno, todo el mundo, si alguna vez escuchó que tenían algún primo, sobrino, amigo, tío, ¿sí? Dependiendo de la edad que ustedes tengan, minando criptomonedas, ¿por qué lo hacían? Obviamente había un incentivo económico, ¿sí? Hoy en día, ¿sí? El protocolo de Bitcoin, esto es todo programa, ¿sí? Te premia con una recompensa económica si vos encontrás el hash que desbloquea el bloque, ¿sí? Hoy en día, ¿sí? Te está pagando 3,125 Bitcoin. Si vos encontrás esa solución, el protocolo te da 3,125 Bitcoin, ¿sí? Y es por esa recompensa que empieza, ¿sí? A hacer esto. Hoy en día es profesional. La minería de Bitcoin hoy es profesional. Y esto que acabo de describir de la minería, ¿sí? Es lo que llamamos proof of work, ¿sí? O prueba de trabajo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que hacer un trabajo. O sea, nuestra computadora está gastando energía eléctrica todo el tiempo para que nosotros hallemos esa incógnita, ¿sí? Y estamos demostrando, estamos haciendo un trabajo. Esto es proof of work, ¿sí? El proof of work, esto no tampoco se inventó para Bitcoin, ¿sí? Esto se inventó antes y se inventó para que no nos spamen las casillas de emails, ¿sí? Lleno de mails que eran propagandas y bueno, el proof of work se inventó por esto, ¿sí? Alguna implementación de proof of work. Como dije, el proof of work, al principio, ¿sí? Cuando Satoshi Nakamoto crea el protocolo, él estaba con su notebook en su casa y minaba Bitcoin con el microprocesador de su notebook, ¿sí? Y minaba Bitcoin. En esa época las recompensas eran de 50 Bitcoin por bloque, ¿sí? Se estima que Satoshi llegó a juntar 1 millón de Bitcoins, ¿sí? De los cuales no gastó ninguno. Y esto lo puedo decir porque la red es transparente, ¿sí?
se puede ver todo. Nadie sabe qué pasó con Satoshi. Él tiene 1 millón de Bitcoin que nunca gastó, ¿sí? Hoy sería una de las personas más ricas del planeta, si aparece y puede usar esos Bitcoin, pero bueno, desapareció Satoshi. Cuando esto se empezó a hacer competitivo, se encontró una forma de poder hacer más hashes por segundos utilizando FPGA, ¿sí? Si alguno conoce de digitales, ¿sí? Es una forma de implementar hardware, ¿sí? En estas placas que se llaman FPGA. Luego siguió el tiempo y empezaron a minar con placas de video, con GPU, ¿sí? La GPU le empezó a ganar a todo esto, entonces empezaron a usar GPUs. Hoy por hoy, Ethereum se mina con hardware específico, ¿sí? ASIC miners se llaman, ASIC miners, y están creadas específicamente para minar Bitcoin, ¿sí? Yo estoy hablando, en esta primera parte de introducción estamos hablando de Bitcoin, ¿sí? Y los ASIC miners se utilizan para minar Bitcoin. Hoy por hoy, ¿sí? No es que una persona tiene un ASIC miner en su casa, ¿sí? Yo al lado de mi escritorio acá, no, primero porque es algo pensado para el ambiente industrial y hace ruido, ¿sí? Hace un barullo impresionante, sino que se arman granjas, ¿sí? Enormes galpones llenos de estos ASIC miners, consumiendo grandes cantidades de energía eléctrica, porque la competencia hoy es profesional y es feroz, ¿sí? Se quieren llevar los bitcoins, ¿sí? De la minería. Y es donde empieza también el concepto o la analogía de minería a cobrar sentido, porque al igual que el oro, cuando minamos oro, ¿sí? Al principio me imagino que la gente quizás hace miles de años podía encontrar pepitas de oro en un río, no sé, en las películas lo vi por lo menos, no sé si es históricamente correcto, y hoy en día encontrar oro no es así tan fácil, ¿sí? Bueno, Bitcoin al principio se podía minar muy fácil y hoy por hoy, ¿sí? Es muy, muy difícil porque cada vez hay que cavar más hondo. Y para cerrar la analogía, en la minería de Bitcoin, en la minería de oro, uno se pone contento cuando encuentra la mina de oro, ¿sí? Un lugar físico donde vas y hay oro. ¿Y cómo es la analogía? ¿Dónde nosotros podríamos encontrar la mina de Bitcoin? Bueno, donde tenemos energía eléctrica barata, ¿sí? Estos industriales, cuando consiguen contratos energéticos, económicos, ¿sí? Para ellos es una mina de Bitcoin, ¿sí? Porque se llevan el hardware ahí y empiezan a minar. Y continuando, ¿sí? Yo estuve hablando mucho de recompensas, pero la recompensa minera, ¿sí? Si bien es lo que nos llama la atención de la minería, no es lo importante del Proof of Work, ¿sí? O al menos no es lo más importante del Proof of Work, o no es el objetivo del Proof of Work, es la consecuencia del Proof of Work, ¿sí? Todo esto forma parte de un sistema de teoría de juegos que es más amplio, ¿sí? Entonces, vemos que el Proof of Work sí nos genera estas recompensas, pero ¿qué es Proof of Work y por qué yo digo que no es simplemente la recompensa? ¿Sí? Proof of Work es un mecanismo de resistencia civil, ¿sí? Y civil le debe el nombre al caso de Sybil Dorset, que era una mujer que sufría de desorden de personalidad múltiple. Era una mujer que tenía problemas y se infligía daño, ¿sí? Ella misma. Nadie se lo hacía ella misma. Lo descubrieron, ¿sí? Hicieron el caso de estudio y quedó su nombre. Y en el caso de las redes descentralizadas tomamos este nombre para decir y mencionar a los ataques que nacen desde el núcleo propio de la red, ¿sí? Nodos que desde adentro de la red intentan atacar la red. Porque no hay ninguna clase de limitación para que yo conecte mi computadora a la red de Bitcoin. Lo puedo hacer, ¿sí? Incluso puedo tratar de romperla, ¿sí? Entonces, Proof of Work está para que la red se pueda defender por sí misma de estos ataques internos maliciosos, ¿sí? Como el spam o el envío de información fraudulenta. ¿Por qué? Imagínense que yo soy China, ¿sí? Yo tengo poder casi infinito en hardware y lo quiero poner en la red de Bitcoin para minar Bitcoin y romper Bitcoin, ¿sí? ¿Qué sería romper Bitcoin? Crear bloques maliciosos. Crear transacciones que gasten más de lo que tienen y hacer cosas que la red
no nos toma como válidos, ¿sí? Y acá empieza lo que yo dije hace un rato de teoría de juegos. Tienen que poner todo ese hardware a trabajar, ¿sí? Hoy la red de Bitcoin tiene un poder de cómputo que superó las escalas que solemos usar. Vieron que nosotros usamos mega, giga, tera, bueno, después viene hexa, después viene eta, después viene zeta. Bueno, zeta hashes por segundo está generando Bitcoin, la minería de Bitcoin por segundo en este momento. O sea, para poder meter hardware y ganar, tiene que ser una cantidad gloriosa, ¿sí?, de hardware. Y tenés que pagar la energía eléctrica de ese hardware. Y encima cuando vos, con toda esa inversión inicial, conseguís desbloquear el bloque, creas un bloque malicioso, ¿sí? Y no te llevas la recompensa de Bitcoin, no te la llevas, porque hiciste un bloque inválido. Y la factura a fin de mes la tenés que pagar. Se entiende como la teoría de juegos empieza a hacer que conviene ser un jugador honesto en la red, ¿sí? Los incentivos están alineados para que seamos jugadores honestos. Y el comportamiento deshonesto te perjudica, ¿sí? Bueno, y la idea detrás del Proof of Work, ¿sí?, es evitar que la creación de múltiples nodos por parte de un único actor que busque tomar el control de la red de alguna forma, ¿sí? Proof of Work no es el único mecanismo anticivil, hay otro que vamos a ver más adelante. Bueno, ahí vamos con la primera parte de la charla, ¿sí?, donde expliqué lo que es la minería de Bitcoin, ¿sí?, y estos nodos mineros. Parte de la infraestructura tan importante de Bitcoin. Ahora vamos a hablar un poco de la seguridad. Porque nosotros todavía no hablamos de cómo los usuarios interactúan con la red. Si dije, le envían transacciones, pero ¿cómo le mandas una transacción? Bueno, tienes que tener un software específico, ¿sí? Es un software que puede correr en un celular, ¿sí?, o puede correr en una computadora, con el cual vos te vas a conectar a la blockchain a través de un par de claves criptográficas, ¿sí? Son dos claves. Y este es un sistema que se llama criptografía asimétrica, que lo saqué de la presentación porque se hacía muy larga, donde vos tenés una clave privada, ¿sí? Tu clave privada es secreta, la tenés que guardar, ¿sí? Y de esa clave privada se deriva una clave pública, ¿sí?, que vos podés compartir. En realidad, de esta clave pública se deriva una dirección, pero a nuestro nivel podemos decir que hay una clave pública, ¿sí? Entonces vos cuando le decís a otra persona, mandame estas monedas a mi dirección, le estás dando la dirección de tu clave pública, ¿sí? Entonces la otra persona te manda monedas a esa dirección. ¿Y vos cómo puedes hacer para gastarlas? Bueno, fíjense que este es un candado que tiene la forma de la llave, bueno, con tu clave privada. El que tenga la clave privada puede gastar esas monedas. Entonces, la forma en que nos autenticamos con las blockchain es mediante claves, ¿sí? Y cambia un poco lo que nosotros conocemos de cuando nos autenticamos con una plataforma monetaria que tenemos que usar nuestro documento, nuestra identidad, pasar un proceso que se llama KYC, que es Know Your Customer, o sea, conocer al cliente, donde sacas foto de documentos, girás la cabeza. Bueno, acá no, acá hay claves, ¿sí?, criptográficas. El que tiene la clave privada tiene las monedas, ¿sí? Y las monedas, recuerden que están en la blockchain. Por eso el nombre wallet, ¿sí?, a mí mucho no me gusta, aunque es el estándar, porque las monedas no están en tu wallet. Las monedas están, como dijimos al principio, es el saldo, ¿sí?, de la blockchain. Vos lo que tenés es las claves para poder gastarlos o recibirlos. Las criptomonedas están en las bases de datos distribuidas, ¿sí?, no en las wallets. En las wallets nosotros gestionamos claves. Y todas estas redes, ¿sí?, se basan en protocolos abiertos, ¿sí?, son open source. Está todo, no hay, imagínense que acá no hay confianza, ¿sí?, está todo en código. Después hay que ver hasta qué nivel de código podemos analizar por nuestra cuenta o depender de otro que lo pueda analizar. Y la forma de cambiar el código,
¿sí? De las implementaciones, por ejemplo, de Bitcoin, ¿sí? Es a través de los dev core, ¿sí? O los desarrolladores, que son estos hackers, ¿sí? Que están detrás de mantener el código, ¿sí? De estas redes. Son comunidades todas abiertas, ¿sí? Principalmente discuten en GitHub. Últimamente en Bitcoin hubo una pelea atroz, sí, atroz, para los que estamos en este mundo, sobre algún mísero cambio que se le quería hacer a la red. Bueno, es una pelea de hojas y hojas en el GitHub de Bitcoin, ¿sí? Y pasa que los desarrolladores, ¿sí? Los dev core de las redes, centralizaron la toma de decisiones, ¿sí? Y eso, por muchas personas, no está bien visto porque uno quisiera que sean totalmente esto descentralizado. Pero la realidad es que si, por ejemplo, hay un bug o un mecanismo inseguro en la red, tiene que haber gente que pueda tomar una decisión rápidamente, ¿sí? Y por otro lado, recuerden que estos nodos, ¿sí? Los tienen, ¿quiénes tienen? Los tienen las personas. Y está en vos si querés actualizar tu nodo o no. Es tu decisión, a fin de cuentas, ¿sí? Si todo el resto lo actualizan menos vos, bueno, te quedaste fuera, ¿sí? Bueno, hay varias situaciones, sí, que podemos llegar a detallar. Y para ir terminando el tema de la seguridad que hay entre el usuario y la blockchain a través de las wallets es seguridad criptográfica, ¿sí? Es seguridad matemática. Acá no, es extremadamente seguro, ¿sí? Sin embargo, acá puse un meme de la serie de Beckham que me causa gracia, y es lo siguiente. Acá está diciendo la mujer de Beckham que le hackearon la hardware wallet, ¿sí? Es una especie de wallet que es física, parece un pendrive, ¿sí? O un celular. Y son extremadamente seguras. Dijo que se la hackearon. Y le dice, bueno, sé honesta. No tengo idea qué pasó. Y le pregunta, ¿dónde está tu seed phrase? Tu seed phrase es, en términos simples, la clave privada. Se la di a un amigo que conocí en internet. Bueno, gracias. Ahí está la vulnerabilidad. Si vos perdés tu clave privada, ¿sí? Perdiste tus monedas. Si vos tus claves privadas la tenías en un bloc de notas en tu escritorio, es cuestión de tiempo que las pierdas y que te la roben, ¿sí? Porque es material que es muy buscado, ¿sí? En internet, este tipo de claves, ¿sí? No hay que tener, las claves se suelen guardar escritas en una hoja de papel, en una hardware wallet, ¿sí? No en algo que esté conectado a internet. Y por otro lado, ¿sí? Hay una parte que no tiene seguridad criptográfica, porque nosotros no podemos asegurar que los bloques se vayan insertando en la red de forma confiable, ¿sí? No podemos asegurar criptográficamente que el historial de la cadena no cambie, o que los bloques prioricen las transacciones de mayor valor económico y que no prioricen, por ejemplo, las transacciones de ciertos personajes con influencia mediática, ¿sí? Todo eso no se puede asegurar criptográficamente. Entonces acá es donde entra en juego la seguridad criptoeconómica, ¿sí? Esta teoría de juegos que un poco estuve hablando con la minería, ¿sí? Tiene que haber incentivos, y los incentivos tienen que estar alineados, y Bitcoin fue disruptivo en poder crear estos incentivos alineados de tal forma de que esto sea muy difícil de romper, inclusive cuando es atacado 24 horas por día, los 7 días de la semana, ¿sí? Desde hace 16 años, ¿sí? Lo rompe por un lado y se regenera por el otro. Y bueno, es parte de la teoría de juegos de Bitcoin. Resumiendo todas las propiedades de Bitcoin, ¿sí? Y blockchain en general, es que son resistentes a la censura. Vos cuando envías de tu wallet una transacción, nadie va a decir, no, vos no podés, ¿sí? Porque primero ni saben quién soy, y segundo que eso no se puede hacer. Es inmutable. Vos le quisiste mandar monedas a tu pariente en el exterior y se las mandaste a un hacker por error, chao, perdiste, ¿sí? No hay marcha atrás.
sea, la inmutabilidad a veces es muy buena, ¿sí? Porque vos sabés que mandaste un dinero y eso no va a volver para atrás. Y es muy mala si te equivocaste, ¿sí? Entonces, ¿es bueno o malo? No sé, es una característica. Es permissionless. Esta palabra no la encontré en español. Quiere decir que vos te podés conectar a la red sin pedirle permiso a nadie, ¿sí? Es libre. Y evita puntos únicos de falla, ¿sí? Yo no puedo ir con una metralleta y dispararle al presidente de Bitcoin para que la red caiga, o no puedo ir con una bazooka y romper un data center, porque esto está descentralizado, ¿sí? Y acá es donde se diferencia Bitcoin, ¿sí? Una de las diferencias, porque Bitcoin con el resto de los blockchains tienen muchas diferencias. Bitcoin es no se puede crear otro Bitcoin, es imposible, por la forma en que apareció de la nada y se fue conociendo de a poco, ¿sí? Eso no se puede imitar, ¿sí? Pero sí, las características de las redes se pueden ir replicando, pero todas estas propiedades, ¿sí? Dependen directamente de la descentralización de los nodos, ¿sí? Y la forma en la que se mide la descentralización es contando la cantidad de nodos. Y esto lo voy a decir ahora, ¿sí? Y a algunos no les gusta, pero una blockchain con pocos nodos no es mucho más que un servidor caro. Es más, es mucho menos que un servidor caro, porque es muy poco eficiente. Esto cobra sentido cuando empieza a ser realmente descentralizado. Y con esto terminamos Bitcoin, ¿sí? Y lo que era la blockchain que se utilizaba como un registro público contable, y vamos a presentar a Ethereum, ¿sí? Y la foto de esta persona que está acá es Vitalik Buterin, ¿sí? No sé si lo conocían o no. Dentro del ecosistema Web3 cripto es una especie de rockstar, el más importante de todos, ¿sí? Y tiene una historia bastante particular. Él se cruzó con el white paper de Bitcoin muy en el comienzo de Bitcoin, ¿sí? Y trabajó escribiendo artículos, hacía entrevistas, él era un adolescente, y casi desde el comienzo, ¿sí? Tuvo la idea de decir, che, tenemos esta red con todas estas características, y lo único que hacemos con esta red son transacciones. ¿Por qué no hacemos algo para que le dé más programabilidad? ¿Sí? Porque él se encontró con esto. Al principio, y hoy también es Bitcoin, ¿sí? Esta diapositiva tiene esta forma, pero Bitcoin es hiper vigente, ¿sí? Es como Bitcoin y el resto, si ahora estamos hablando del resto. Cuando vos con tu wallet, o en este caso Vitalik, con tu wallet, le mandás un mensaje a la blockchain, ¿sí? Ese mensaje es una transacción, y esa transacción está escrita en un lenguaje de programación, ¿sí? Llamado Bitcoin Script. Bitcoin Script es un lenguaje de programación que no es Turing completo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que no es Turing completo? Que tiene muy poca programabilidad. Por ejemplo, no permite lazos for, while, ¿sí? Do, while, todos estos lazos que conocemos nosotros. Tampoco permite funciones recursivas. Entonces, hacer cosas muy simples en Bitcoin se torna muy complejo. Por ejemplo, quiero hacer una transacción condicional. Mandarle esta cantidad de monedas a esta persona si pasa tal cosa, ¿sí? ¿Se puede hacer eso en Bitcoin? Sí se puede. Es muy simple, no es muy difícil. Y hacer cosas más complejas que esas se empieza a hacer un desafío, ¿sí? De software impresionante. Y eso es porque Bitcoin no es Turing completo. Y esto no es una limitación, es una característica, porque al no ser Turing completo también lo que te da es seguridad, ¿sí? De que no van a pasar cosas que no tenías previstas. Inclusive en el script de Bitcoin original, Satoshi Nakamoto le sacó un montón de funcionalidad. Aparte de que era pobre, le sacó funcionalidad. Y quedó un lenguaje muy poco expresivo. Entonces, él propone, hagamos esto, ¿sí? Un sistema diferente, más programable, a lo cual la comunidad, esto me imagino, yo no lo sé, pero la comunidad de ese entonces le decía, mirá, tu idea está muy buena, pero nosotros
queremos seguridad ante todo. Un error en Bitcoin es que Bitcoin muera. Y una vez que muere, como ya dije varias veces, no es que podemos hacer otro Bitcoin, porque el efecto de red que tuvo no se puede replicar, ¿sí? Que aparezca un cypherpunk, escriba un white paper, y pasen 7 años hasta que una persona le dé importancia y mientras tanto se fue distribuyendo, no, eso no puede volver a pasar, ¿sí? Entonces, cuando muera, ¿sí? No hay vuelta atrás. Entonces, ¿qué hizo Vitalik? Bueno, crea otra red, ¿sí? Pero esta red, que ahora se llama Ethereum, es otra blockchain. Cuando digo otra blockchain, son otros nodos, otras computadoras, ¿sí? Que tienen las mismas características fundamentales, esas de resistencia a la censura y las que estuvimos hablando, pero que cuando vos les mandás un mensaje, ese mensaje puede resolver cualquier cálculo arbitrario porque está escrito en un lenguaje de programación Turing completo, ¿sí? Lo primero que se hace, ¿sí? Para que resuelva estos cálculos arbitrarios, como estos nodos, ¿sí? Son todas computadoras diferentes, con microprocesadores diferentes, memoria RAM diferente, todas diferentes, lo que se hace es se crea una máquina virtual dentro de cada uno de estos nodos, y esa máquina virtual va a ser la que ejecuta el cálculo arbitrario, ¿sí? Y esa máquina virtual se llama la Ethereum Virtual Machine, ¿sí? La Ethereum Virtual Machine no fue invención únicamente de Vitalik, hubo otras mentes brillantes, otros de estos hackers, ¿sí? Y uno que siempre acá lo tengo anotado porque me lo olvido es Gavin Wood, ¿sí? Que fue una de las mentes detrás de la EVM, la Ethereum Virtual Machine, que estuvo hace poco en la UBA dando una serie de charlas. Él se fue del mundo Ethereum, creó otro proyecto, ¿sí? Pero sigue estando pululando, ¿sí? Por el ecosistema. Entonces tenemos esta blockchain, ¿sí? Que ahora puede realizar otras cosas, ¿sí? No solamente transacciones, sino que puede ejecutar programas, como los programas que sabemos hacer nosotros, ¿sí? Se pueden ejecutar acá, en esta EVM. Repito, por las dudas, la EVM es una máquina virtual que está replicada en cada uno de los nodos. Entonces, Ethereum, The World Computer, al principio Ethereum, estoy yendo un poco rápido, lo entiendo. Cualquier cosa lo charlamos al final, si quiero llegar con el tiempo. Al principio, Ethereum, cuando salió, se dio a conocer de forma marketinera, ¿sí? Como The World Computer, ¿sí? Y después con el tiempo se dejó de llamar The World Computer, porque no funcionaba esa estrategia de marketing, ¿sí? Porque cuando uno lee The World Computer, dice, una computadora mundial. Esta computadora debe tener un poder de procesamiento impresionante. Y no. La Ethereum Virtual Machine corre en una máquina normal, ¿sí? Y no. Ah, pero entonces es una red de computadoras, un montón de computadoras, debe tener un montón de capacidad de almacenamiento. No. Está limitado, todas las computadoras guardan lo mismo. Entonces uno se queda pensando, bueno, espera, The World Computer, entonces debe ser muy barato usarla. Y no es muy barato. Inclusive puede llegar a ser caro utilizar este sistema, ¿sí? Entonces, dice, bueno, The World Computer, esto no sirve para nada, o sea, si te dije 3 cosas y no sirve, bueno, entonces, The World Computer y qué cosas no es. Quiero que quede claro esto, ¿sí? A continuación. Estas imágenes, ¿sí? Tan lindas, no las hice yo, se las tomé prestadas a Jordan McKinney, que es un researcher de Ethereum, ¿sí? Y estas imágenes él las vende como NFTs, no sé si alguien escuchó nombrar esa palabra, pero yo literalmente la bajé del GitHub porque estaban ahí, son públicos, ¿sí? Esta imagen lo que viene a representar es lo siguiente. Estos bloques grises que estoy señalizando son servidores, ¿sí? Grandes data centers, por ejemplo, Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud, ¿sí? El de IBM. Y todos estos puntitos grises de acá, ¿sí? Son los clientes que se conectan. ¿Y quiénes son? Nuestros celulares, nuestras computadoras, ¿sí?
por ejemplo, nosotros cuando hacemos una transacción o utilizamos home banking, ¿sí? El proceso de home banking se ejecuta en el data center, en el servidor, ¿sí? El API está en el servidor. Vos simplemente sos un cliente que mandás datos y te responde, ¿sí? Y esto funciona así. Y funciona muy bien. Y creo que nadie puede decir que esto no funciona. Esto funciona muy bien, ¿sí? Y es muy útil, pero tiene sus características, porque esto funciona muy bien hasta que el proveedor del API te dice que tu API que subiste no cumple las condiciones y servicios y te la baja, ¿sí? De un día para otro, ¿sí? O funciona muy bien hasta que te quedás, hasta por ejemplo el ruso que vivía en Rusia y de repente le prohibieron conectarse a estos servidores, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos servidores tienen que cumplir las reglamentaciones de los lugares donde están alojadas, ¿sí? Y además son negocios, ¿sí? Entonces, esto funciona muy bien con sus características, ¿sí? Y este sistema es Web 2, ¿sí? Con Ethereum tenemos un sistema ligeramente diferente, fundamentalmente diferente, perdón. Es muy artística la imagen, ¿sí? Pero a mí me gustó. Esto que está acá arriba vendría a ser Ethereum como un sol, ¿sí? Que está tirando los rayitos de luz, y a donde llega la luz, ¿sí? Que es a todos los clientes que están abajo, se pueden conectar con Ethereum, ¿sí? Sin ninguna clase de limitación. Porque lo que se construya en Ethereum va a estar disponible y no va a desaparecer porque alguna empresa decida de repente cambiar el API, ¿sí? Sin previo aviso. Las blockchain o Ethereum es independiente de cualquier estado-nación, ¿sí? Esto funciona de forma digital, ¿sí? O sea, no va a tomar partido, ¿sí? La blockchain por la aplicación que vos estés corriendo sobre ella, ¿sí? ¿Y cómo te vas a conectar acá? Con tu wallet, ¿sí? Acá te vas a conectar con tu wallet. Y a este concepto, ¿sí? Es lo que llamamos Web3, ¿sí? Las aplicaciones que corren en estas redes, ¿sí? En este caso nos estamos hablando de Ethereum, se llaman dApps, con una D de descentralizado y después apps de aplicación. dApps, como un apps, pero con una D al principio. Entonces, Ethereum ya no es una blockchain que cumplía solamente la función de mantener un registro, sino que es una blockchain de propósito general, que mantiene todas las características que estuvimos viendo. La inmutabilidad, que es incensurable, permissionless, que es global y que tiene un consenso neutral, ¿sí? Donde nadie puede tomar decisiones arbitrariamente, ¿sí? Y además de los usuarios, para que todo esto sea posible, se tiene que sumar un nuevo jugador a la cancha, ¿sí? Que acá le puse forma de robot, ¿sí? Que en su camiseta dice Smart Contract, que en realidad estos bots, robots o smart contracts son programas, ¿sí? Es software. Entonces, cuando un usuario funciona en Ethereum, opera en una cuenta, ¿sí? Y hay dos tipos de cuentas en Ethereum. Las cuentas de las personas reales, que se llaman cuentas de propiedad externa, EOA. Se pone un poco técnico quizás acá, por momentos se pone técnica la charla, intento hacerlo lo más amigable posible, pero es un poquito técnica, sobre todo para los que vienen de 0-0, que son las cuentas que van a mantener el saldo de estas personas. Y después están otro tipo de cuentas que son los contratos inteligentes. ¿Qué son los contratos inteligentes? Son los programas que corren acá, los programas que están ahí corriendo, ¿sí? Son estos robots, ¿sí? Y estos se dice que viven on-chain, porque viven en la red, ¿sí? Y tienen, al igual que un programa, tienen código, ¿sí? Y almacenamiento interno. Si le hacemos un zoom, ¿sí? A lo que mantienen las cuentas en Ethereum, a la izquierda tenemos una cuenta de un ser humano, un external actor, ¿sí? Me estoy trabando porque justo hoy en Ethereum pasó una actualización muy importante y algunas cosas que estoy diciendo están desactualizadas, pero con cuestión de 4 o 5 horas, ¿sí? Así que bueno,
perdónenme, pero no cambie la diapositiva porque es muy reciente. Estos EOA, ¿sí? ¿Qué tienen? Una clave privada con la cual van a poder gastar sus monedas. Tienen una dirección. ¿Qué es la dirección? Es la dirección que vos le mandás a otra persona para que te mande monedas. ¿Sí? Tiene un nonce. El nonce es una especie de contador. O sea, vos cuando haces una transacción, nonce vale 1. Cuando haces 2 transacciones, nonce vale 2. ¿Sí? Es un contador de transacciones. ¿Sí? Y vos podés saber si hiciste transacciones o no, viendo el estado del contador. Y tiene un balance. ¿Qué es el balance? La cantidad de Ether que tenés. Bueno, no lo mencioné, ¿sí? En la red de Bitcoin, la moneda que circula por la red se llama Bitcoin. En la red Ethereum, la moneda que circula por la red se llama Ether, ¿sí? Justo como el Eternauta, Ether, ¿sí? Y el ticker es ETH. Bueno, entonces en la cuenta del usuario tenés un nonce y un balance. Y en el smart contract, ¿sí? En la cuenta de contrato, tenés lo mismo, una dirección, ¿sí? Una dirección del contrato, un nonce, un balance, o sea, el smart contract puede tener un balance, y acá tenés un puntero a hash al almacenamiento y un puntero a hash al código. Porque evidentemente el smart contract tiene que tener código y tiene que tener variables, ¿sí? Y ellos están acá. Si queremos explicar cómo funciona Ethereum, ¿sí? Es una red de propósito general, es un poco más difícil de comprender que Bitcoin porque tiene un poco más de vuelta de rosca, pero básicamente lo podemos dividir en 2 redes, en 2 capas, mejor dicho. Una que es la capa de ejecución, lo que estuvimos hablando de Ethereum Virtual Machine, contratos inteligentes, el almacenamiento y lo que nos va a cobrar la red por utilizarla. Y otra parte de la red que es el consenso, o sea, cómo se van a generar los bloques, cómo vamos a hacer que esos bloques son correctos, ¿sí? Entonces tenemos que entender las dos cosas por separado. Y toda esta lógica de Ethereum no flota en el aire, ¿sí? Necesita infraestructura concreta para existir, ¿sí? Y a esto es lo que me dedico yo haciendo research en Synod, de estudiar, ¿sí? Este tipo de infraestructura, cómo mejorarla, cómo actualizarla. Entonces, yendo a los tipos de nodos, ¿sí? Que vamos a tener para mantener toda esta infraestructura, ¿sí? Vamos a ver que no hay un solo tipo de nodo. O sea, la red no está formada por todas computadoras idénticas, porque hay computadoras que cumplen diferentes propósitos, ¿sí? En Bitcoin tenemos los nodos mineros, y después hay otros nodos que no mencioné, que son los nodos completos y los nodos podados. El nodo minero es el que está minando, ¿sí? Para ingresar bloques. Y en Ethereum no tenemos nodos mineros. O sea, Ethereum no hay minería de Ethereum. Si alguien le dice minería de Ethereum, está mal porque en Ethereum no hay minería. ¿Sí? Lo que hay es nodos validadores. Y después también tenemos nodos completos, ¿sí? Y los otros son nodos muy específicos que los voy a leer de esta presentación. Pero tenemos que diferenciar que hay 2 tipos de nodos en las redes. El nodo minero y el nodo validador, ¿sí? Son los nodos que se van a encargar del consenso. Y estos nodos, ahora voy a describir qué es lo que hacen. Nodo validador, ¿sí? Al igual que el nodo minero, son los nodos que van a agregar bloques a la red, ¿sí? Y por esta actividad es que son recompensados económicamente. O sea, el que tiene un validador tiene una recompensa, ¿sí? Van a ser los encargados de que se cumpla el consenso de la red. Son los encargados de la seguridad criptoeconómica. El nodo validador, ¿sí? Está en la teoría de juegos de la seguridad criptoeconómica de la red. ¿Y qué hace entonces el otro nodo, el nodo completo? Bueno, primero, el que tiene un nodo completo no recibe recompensas, o sea, lo hace con otro propósito. Vos pones un nodo completo, no vas a ganar un mango, diciendo así. ¿Y entonces por qué lo harías? Bueno, primero que si no tenés skin on the game, no lo vas a hacer ni loco. Y si tenés skin on the game, lo vas a hacer por lo siguiente. Propagan bloques, sí, creados por los mineros y validadores. O sea, los bloques que crean los mineros, ¿cómo se propagan por la red? ¿Cómo inundan la red? Bueno, se tienen que ir moviendo
nodo a nodo. Y si vos tenés un nodo completo, aportás, ¿sí?, a mejorar la latencia de la red, porque vas a ser un propagador de bloques. También son una puerta de entrada a la red peer-to-peer. Cuando vos haces una transacción en blockchain, te estás conectando a un nodo, ¿sí? Si no es tu nodo propio, es el nodo de otra persona, pero el nodo de alguien es, o es un nodo público, ¿sí? Siempre te conectás a través de un nodo. Entonces, si vos te querés conectar a través de tu propio nodo por cuestiones de privacidad, ¿sí?, te serviría tener un nodo completo. También propagan las transacciones, ¿sí? Mis transacciones y las transacciones de las otras personas pasan por mi nodo y las propagas. Y mantienen una copia completa de toda la base de datos de la blockchain. Y deben verificar todo. ¿Qué es verificar todo? No vas a propagar un bloque que no sea válido. No, no, no. No vas a propagar una transacción que no sea válido. No. Vos tenés el software necesario en tu nodo para verificarlo todo, ¿sí? Y no propagás nada que no sea válido. Cuando hablamos de la copia de la base de datos de una blockchain, ¿qué es lo que se almacena? ¿Sí? Hace un rato lo dije al pasar, que una blockchain tiene todo. Todas las transacciones que existieron y van a existir están guardadas. Y son públicas, ¿sí? No hay secretos. Si vos hiciste una transacción hace 8 años, ¿sí?, la podés encontrar en la blockchain. Lo que no vas a encontrar es tu nombre y tu apellido, porque no está asociado a tu nombre y apellido, salvo que vos lo asocies, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la base de datos de la blockchain, ¿sí?, primero hablamos que guarda toda la información pasada, ¿sí?, el pasado. O sea, todas esas transacciones pasadas están almacenadas, ¿sí?, en la blockchain. Vamos a entrar en detalle. También tiene la información del presente. ¿Se acuerdan la primera diapositiva que fuimos haciendo? Le mando 0,6 a uno, 0,4 a otro, y se hacía la cuentita de suma y resta. Bueno, si ya hice la suma y resta, lo guardo. No voy a estar haciendo la suma y resta todas las veces, ¿sí? Esa es la base de datos del presente. Tiene bastante más información, pero ese es el concepto. Y la base de datos del futuro, y acá parecería que fuera magia, pero en realidad no es nada raro, ¿sí? ¿Qué es la base de datos del futuro? Cuando vos envías una transacción, ¿sí?, a la red, tu transacción todavía no es parte de un bloque, ¿sí? En el futuro va a ser parte de un bloque. Por el momento está, ¿sí?, en la base de datos de los nodos, ¿sí?, en la base de datos que se llama mempool, que es una especie de memoria caché donde vos podés meter y sacar información de las transacciones que van a ser incluidas en los bloques. Y acá hay varias cuestiones. ¿Qué pasa si nadie está usando la red? Nadie, ¿sí? Estoy yo hablando de Bitcoin y nadie más en el mundo usa Bitcoin. Bueno, van a estar las mempools vacías porque no hay transacciones. ¿Qué pasa si de repente todo el mundo se desespera para comprar Bitcoin o lo que sea? La mempool se empieza a llenar y no entran todas las transacciones en los bloques, pero los bloques tienen tamaño finito. Entonces, ¿qué transacciones van a pasar? Y las que paguen más, ¿sí? Esto es muy capitalista. El que paga más entra en el bloque y el que paga menos, no. Hay momentos de alta demanda y momentos de poca demanda. Y con eso ya vimos lo que es un nodo valedor y un nodo completo. Bueno, casos de uso, ¿sí? Porque si alguno se perdió con la rapidez que fui, acá vamos a hacer un caso de uso que es, quizás pueden subirse de vuelta al tren acá porque es una cuestión más práctica. Estos programas, ¿sí?, que se pueden hacer en esta plataforma de propósito general, ¿sí?, es general porque vos podés hacer cualquier tipo de aplicación. ¿Sí? Puedes hacer aplicaciones como te la imagines. Pero por las características que tienen las blockchain, inmutabilidad, insensibilidad, permissiones, lo que suele predominar, las aplicaciones que suelen predominar son aplicaciones financieras, ¿sí? Y por eso nace el concepto de DeFi, finanzas descentralizadas. Son de este tipo de aplicaciones que corren en estas redes, ¿sí? ¿Se puede hacer una especie de Twitter en esta red? Sí, se puede. Algunos trabajan en esas cosas. Pero por gran mayoría las aplicaciones más utilizadas, ¿sí?, son las aplicaciones financieras. Y la primera de ellas, la que voy a hablar,
¿sí? Es, bueno, tengo una plataforma de propósito general con la cual podría hacer aplicaciones que hagan un mundo mejor, ¿sí? Pero lo primero que hacemos no son esas cosas, ¿sí? Lo primero que hacemos son shitcoins. ¿Qué son las shitcoins? No lo voy a decir en español porque es una clase formal, pero bueno, tradúzcanlo al español. Son monedas sin ninguna clase de valor, ¿sí? Pero que se pueden hacer, incluso hay un estándar para hacerlo, como una plantilla, ERC20 se llama el estándar, que vos le pones, bueno, quiero una moneda en Ethereum, ¿sí? Que tenga esta cantidad de monedas y que las tenga todas yo. ¿Se puede hacer? Sí. También hay monedas un poco más útiles que se pueden crear. Por ejemplo, imagínense que sos un banco en Estados Unidos, ¿sí? Tenés esa suerte, y tenés una bóveda llena de bonos del tesoro, llena de dólares, ¿sí? Escuchaste una charla de Ethereum y decís, che, pero me gustaría darle liquidez a mi bóveda, que está todo ahí guardado, creando tokens, ¿sí? Que valgan $1 cada uno y que se muevan en esta red, esos tokens. ¿Y cómo van a valer $1 cada uno? Porque si una persona tiene 10.000 de estos tokens y me los trae a mi banco, me los transfiere, yo le voy a dar $10.000. Entonces tiene un valor de 1 en 1. Y esto que estoy diciendo es un caso muy popular, se llaman las monedas estables, y es el principal caso de uso de estas redes, ¿sí? Es para mover, lo voy a decir en la forma más española posible, criptodólares, ¿sí? Voy a poner un poco la presentación. Esta página que vemos acá, del lagartito, se llama CoinGecko, ¿sí? Es un panel donde aparecen un montón de criptomonedas, ¿sí? De las cuales, con mucha precaución, porque hay muchas que no tienen ninguna clase de valor, por más que ustedes vean un precio ahí al lado. Si ven, la primera que aparece es Bitcoin, ¿sí? Con una capitalización de mercado que está acá, que vale trillones de dólares. Creo que es el quinto activo más valioso del mundo. Y solamente hay 4 cosas que tienen más mercado, así que Bitcoin. En segundo lugar, Ethereum, que veníamos hablando. Y en tercer lugar, Tether. ¿Qué es Tether? Es este criptodólar, ¿sí? Que les estoy diciendo como caso de uso. Vamos a investigar un poco este Tether. ¿Sí? Le voy a hacer clic. Entro en Tether, ¿sí? Veo que vale $1. Si veo cómo osciló el precio, vemos que casi siempre valió $1 y tuvo algunos sobresaltos. Alguien acá capaz se infartó. Bueno, ese vale $1, ¿sí? Vale $1. Pero esto es un contrato inteligente que está viviendo, entre otras, blockchain en Ethereum, ¿sí? Y yo dije que todos los contratos en él tienen una dirección. Acá está la dirección del contrato. Lo voy a copiar. Vamos a copiar. ¿Sí? Y ahora me voy a ir a un explorador de bloques de Ethereum. ¿Sí? El explorador de bloques real de Ethereum, donde se ve todo lo que está pasando de verdad en Ethereum. ¿Sí? Ya no son esos bloques celestitos que yo tenía en la presentación. ¿Sí? Son bloques de verdad. La información está presentada, ¿sí? De esta forma. Acá en el buscador yo voy a pegar el contrato, ¿sí? de Tether. Pego el contrato de Tether, ¿sí? No voy a dar un gran panorama de cómo se usa Etherscan, pero acá hay una opción que dice Token Tracker, ¿sí? Que es para ver todas las cosas del contrato que a mí me interesan. Voy a ver ahí. Bueno, lo primero que veo, ¿sí? Acá que tiene un supply, ¿sí? La cantidad de dólares que este banco puso en Ethereum es de 74 y... Voy a hacer un poco de zoom. 74 y 3, 6, 9 ceros. Estos son 74 billions americanos, ¿sí? Es un dineral, ¿sí? Un dineral. Y si voy al contrato, acá, voy a maximizar esto. Si ustedes prestan atención, esto es Tether. Miren el código. ¿Lo ven familiar? ¿Sí? Llave, cierro, ¿sí?
Esto es muy parecido al C++. Abro llave, cierro llave y... Bueno, este lenguaje de programación se llama Solidity. Es como un sobrino del C++, ¿sí? Que está creado específicamente para trabajar en smart contract, en este tipo de contratos, ¿sí? Y este contrato, ¿sí?, es el que define cómo funciona Tether. ¿Sí? Todo esto que está acá define cómo funciona Tether. Y este contrato lo escribió un banco, ¿sí? Bueno, no un banco, un desarrollador que trabajaba por un banco. Y no quiero terminar la conversación, la charla sin decir que todas las propiedades que nosotros mencionamos para Bitcoin y mencionamos para Ether no se transmiten por osmosis a lo que uno escriba en estos códigos, ¿sí? Tether, la entidad, ¿sí?, tiene que poder congelar los saldos de las personas si la SEC o el regulador norteamericano lo dice que lo haga. Lo tiene que poder hacer, ¿sí? Porque si no lo hace van a ir tras Tether. O sea, estas monedas, USDT, que es el criptodólar que estamos hablando, te lo pueden congelar. Porque está en el código, está implícito en el código, ¿sí? No tiene todas las propiedades que tiene Bitcoin, de incensurabilidad, permiso, no. Acá sí es un código y cumple las reglas de lo que se haya escrito en este código. Escribir smart contracts fue muy popular hace unos años, ¿sí? Sigue siendo un nicho, ¿sí?, donde hay desarrolladores. Este año en Argentina se va a festejar la DevConnect, ¿sí?, en noviembre, donde van a venir hackers de todo el mundo a juntarse y mostrar sus proyectos, sus protocolos. ¿Sí? Se hace, la DevConnect una vez por año, ¿sí?, donde se festejan todo este tipo de avances en este tipo de redes. Volvemos a la presentación. ¿Cómo vamos de tiempo? Creo que me pasé. Vamos terminando. ¿Y qué otro tipo de aplicaciones? Bueno, sin Ethereum corren, por ejemplo, dos monedas diferentes, hay muchísimas más, ¿sí? Y recuerden el caso de un caso famoso, ¿sí?, hace poco en Argentina, que publicaron en Twitter un contrato, ¿sí? No era un contrato de Ethereum, pero era un contrato, era la misma lógica que yo lo expliqué. Y mucha gente compró y al final eso no valía nada. Ahora espero que vayan entendiendo un poco más qué fue lo que pasó. Cuando hablan del contrato, era un contrato como estuvimos nosotros, un código, es una dirección de un contrato. Bueno, y empiezan a aparecer aplicaciones. Si yo tengo USDT y tengo Ether corriendo en la red y quiero intercambiarlos entre ellos dentro de la misma red, ¿sí?, voy a llegar a ver un intercambio que funcione como aplicación en la red. Y no existe, ¿sí?, hay muchos. El más famoso y grande se llama Uniswap, ¿sí? Uniswap tiene muchísimo volumen, ¿sí? Los últimos días más o menos movió en volumen 6 billones de dólares. También hay casos de préstamos, yo qué sé, tenés Ether y no lo querés vender, porque vos pensás que en el futuro va a ser muy valioso, entonces no lo querés vender, pero necesitas liquidez. Entonces hay casas de préstamos, a mí me gusta decirle empeño, donde vos depositas tu Ether, por ejemplo, y podés sacar USDT, ¿sí? Entonces, empeñas tu Ether, tenés liquidez instantánea, ¿sí?, y podés gastarlo en lo que vos quieras, ¿sí? Estas plataformas, ¿sí?, en Ethereum tienen un total TVL, que es un total del valor bloqueado en la red de 19 billions. Hay protocolos más específicos, ¿sí?, que son del consenso, como Lido, que no voy a explicar, no llevo con el tiempo, ya estamos terminando. Tienen un TVL, ¿sí?, de 16 billones de dólares. Bueno, estamos con el tiempo. Me faltaban un par de slides más, pero podrán quedar para otras, un montón de slides más quedaban. Puedo mostrar las últimas dos. La seguridad criptoeconómica en Ethereum sí es bastante alta, porque hay
mucho capital puesto en juego asegurando la red y hay muchos nodos validadores, más de 1 millón de nodos validadores, ¿sí? Distribuidos, ¿sí? En diferentes entidades. Y esta distribución se logró a lo largo, ¿sí? y ancho del mundo. Y estos efectos de red, ¿sí? No son muy fáciles de conseguir. Para finalizar, sí, puse acá una imagen de un iceberg, ¿sí? Para que ustedes tomen conciencia de que lo que propone el ecosistema Web3 es hacer como un hub de confianza entre los diferentes participantes para poder crear aplicaciones, ¿sí? En un mundo digital justas para todos, ¿sí? Y a veces uno solamente se queda con lo que ve en la superficie, ¿sí? Una estafa o algo de eso, y es mucho más profundo y pueden, ¿sí? Profundizar un montón más. Yo avancé la diapositiva, fui al final por una cuestión de tiempo, pero puedo estar hablando un montón y un poco me apuré, pido disculpas por eso. Así que bueno, llegamos a la parte de las preguntas. Excelente, Federico, la verdad que excelente. Excelente. Ahí Demian quiere hacer una pregunta. Adelante, abrí el micrófono si quieres, Demian. Buenas, ¿se me escucha? Se te escucha muy bien. Espectacular. Quería preguntar si se pueden hacer aplicaciones de un token, por ejemplo, que tenga un valor fijo para emular el tener un software, como se hacía antes, que, por ejemplo, te comprabas un juego y tenías el CD y se lo prestabas a tu hermano, pero ahora, como todo el mercado en físico dejó de tener sentido, tenemos todo el software as a service, donde nos prestan el software, y si quisiese yo venderlo de manera real, que mi cliente siempre tenga el software, ¿podría yo vender un token que tenga un valor fijo, $15, por ejemplo? Para que abro la cámara, que nunca la abrí, me presento ya que estoy. Vos tenés ahí como una idea de un producto, ¿sí? Que vas a tener que depurar más, pero vos podés crear un token, ¿sí? Es muy fácil crear un token. Podemos poner un video de YouTube y entre nosotros en una call armamos un token en 20 minutos, ¿sí? Ahora, que tenga el valor que vos pretendas que tengas es otro tema. ¿Por qué USDT vale $1? Porque atrás hay un banco que dice tener en la bóveda un montón de dólares respaldando eso, ¿sí? Y nosotros creemos que los tiene, hay auditorías. Si vos querés que tu token valga $15, tienen que estar de alguna forma respaldado por algo, ¿sí? Si tu token, cuando vos querés que tenga un valor, lo tenés que poner en el mercado. Y cuando lo pones en el mercado, hay toda una dinámica de mercado, ¿sí? Vos tenés que crear liquidez al mercado, ahí están los money makers, se llama, y esto es un tema económico. Así que no es sencillo que el token tenga un valor fijo, ¿sí? Salvo que tengas como colateralizarlo detrás. En tu caso que tenés videojuegos detrás o software que vos estás creando, tendrías que pensar otro tipo de producto, o cómo hacer el producto. Pero que la moneda valga $15 es crear una stablecoin que en vez de valer 1 valga 15 y bueno, necesitas colateral. Hoy por hoy, las monedas sin colateral hasta ahora todas fracasaron y se han llevado el mercado cripto puesto mal. Claro, tendría que igual caer en el tema de la escasez artificial, como este programa vale en total 1 millón y hay tantos tokens de $15 cada uno que representan el valor total de las copias, por así decirlo. Es que vos no podés elegir lo que vale el token. O sea, vos no es que vos decís esto vale $15 y vale $15. El precio lo pone el mercado. O sea, vos decís, salvo que los tokens los tengas todos vos y los vendas vos a $15. Que alguien te dé $15 y vos le des un token. Pero esa otra persona tiene ese token y a quién se lo vende.
Claro, no, yo hablo de salir del mercado de compra y venta de tokens, sino aplicar solo la parte de seguridad para una función fuera del mercado financiero, que sea única y exclusivamente para el uso del software, que sea una llave, como el código de acceso. Sí, para ese caso de uso lo que se utilizó mucho y se utiliza son más en vez de los tokens que son fungibles, se usan algo que se llama NFT, Non-Fungible Token, que son únicos. Representan como una única propiedad digital que tenés en la red. ¿Sí? Claro, a eso me refería, que cada uno tenga una llave que le puede dar a su hermano si le quiere prestar el programa. Un NFT vendría a ser igual hay que pensarlo bien el producto, ¿eh? A mí me encantó, pero me encantó que de toque tuviste una idea. Esas son las mentes que necesitamos en cripto. Siempre me gustó, siempre lo pensé como por fuera del mercado financiero, porque me confunde mucho el tema de la especulación y... Es que no es nuestra zona de confort para nada, mía tampoco. Federico, acá pregunta Sofía, dice, ¿cómo nosotros que somos principiantes comenzamos a incursionar en el mundo del blockchain? Bueno, primero conociéndolo, ¿sí? Conociéndolo. No hace falta, y esto lo digo desde ya, comprar absolutamente nada, ¿sí? Nada, o sea, lo digo desde ya, no hay que comprar nada. Hay ni siquiera cursos, porque hay un montón de información que está. Y si vos querés saber cómo funciona, todas las blockchain tienen redes de prueba, testnets, ¿sí? Donde vos te podés crear una cuenta con dinero de testnet, que es de mentirita, y podés jugar a hacer transacciones, ¿sí? De una persona a otra, y después quizás podés ver cómo crear tu primer token propio y ir incursionando en los lenguajes, ¿sí? Típicos. Yo mencioné Solidity, pero ahí se programan en múltiples lenguajes, ¿sí? Y después están los desarrolladores de software de aplicaciones de apps, y después están los desarrolladores de software que hacen las implementaciones de los nodos. Yo estoy más del lado de la infraestructura, así que los nodos que yo corro tienen software que crean los desarrolladores de software. Pero siempre el primer paso es, como todo, investigar, no meter... Hay muchas estafas dando vuelta por acá, entonces tenemos que usar el pensamiento crítico, ¿sí? Y la curiosidad de aprender, y no de ganar dinero rápidamente. Federico, tengo una pregunta adicional. ¿Los lenguajes que se manejan son de, entre comillas, de dominio público? Sí. Por ejemplo, es como el C, por ejemplo, que yo me puedo bajar el compilador desde cualquier lado. Acá hay un lugar específico para bajar cada uno de estos generadores, justamente. Totalmente, sí, totalmente. Todo esto es, imagínate que todo es open source, porque no podría existir esto de otra forma, si nadie confiaría. Ahí está la pregunta. Es todo open source. Solidity se utiliza en las Ethereum Virtual Machine, que es la red que yo hablé. No hablé de otras blockchain. ¿Qué serían otras blockchain? Otras redes, otros nodos, ¿sí? Por ejemplo, la tal Libra no corría en Ethereum, corría en otra blockchain llamada Solana. Es otro mundo. ¿Sí? Pero era un token, creó un token, y un token se crea en 20 minutos, chicos. No era. Sí. Acá en Avalos pregunta si Python entra en este mundo. No tan directamente, ¿sí? No porque esto es más back-end. Habría que ver quizás en alguna implementación, sí, pero yo los lenguajes que he visto son C, C++, Rust, Go, Inc. Pero es cuestión de investigar, ¿sí? Acordate que yo me dedico a infraestructura. Yo no soy desarrollador blockchain engineer dev, ¿sí? Yo estoy más en infraestructura. Yo te diría que yo codié aplicaciones, te voy a mentir, yo no codié aplicaciones. Correcto. En blockchain. Correcto. Acá Misael Kudek nos dice, hola Federico, si bien no se sabe en verdad quién creó la Bitcoin,
tampoco es posible probar que exista un estado detrás de su creación. Tampoco es, ¿cómo es? Tampoco es posible probar que exista un estado detrás de la creación, Estados Unidos, China. Bueno, yo soy un poco estudioso de la historia de Bitcoin. Si bien todos los que estudiamos un poco empezamos a creer quién es, ¿sí? Pero nada, es tirar un nombre nomás. Y es muy poco probable que sea alguien tan importante como un Estado-nación. Ajá. Muy, muy poco probable. Él está mucho más orientado que era una persona o un grupo de personas de esta cultura cypherpunks que no fue Bitcoin, no fue el primer intento de moneda digital. Hubo otros, todos fracasaron. Bitcoin fue el primero que funcionó. Ok. Así que las ¿Es memes... Sí. ¿Es el más fuerte de todos los proyectos Bitcoin? Bitcoin tiene un montón de propiedades que son irrepetibles. O sea, la forma en que apareció y nadie le dio bolilla durante 5 años, que empezaron a minar diferentes personas por diferentes motivos, se fue distribuyendo el capital, se fueron distribuyendo los nodos y se armó ese efecto de red tan poderoso, eso no se puede replicar. Uno lo que puede es forkear el código. O sea, vas al GitHub, copias el código, lo corres en tu máquina y tenés un Bitcoin local. Y podés tratar de hacer otra red copiada. Todas fracasaron. Hay un montón. Está Bitcoin Gold, BCH, Doge. Son todos forks de Bitcoin que fracasan. Ok. Acá Maluf, Cristian pregunta, dice, ¿hay empresas grandes que a día de hoy usen blockchain como medida de seguridad de información o es principalmente para el ámbito financiero? Como medida de seguridad de información. Por ejemplo, supongo para resguardar bases de datos, para que no se accedan fácilmente a ellas. Mirá, ¿sabés qué? A ver si encuentro. Nuestros títulos están en la blockchain federal de Argentina, que no sé quién la hizo, Sí. pero blockchain federal Argentina. Hay proyectos, recordad que todo lo que se guarda en la blockchain es público, Claro. o sea, es público. Lo que da blockchain es cierta privacidad para personas como nosotros que no nos conoce nadie, ¿sí? Va a ser una transacción, ¿sí? Y no es que sea privada, es seudónimo. Mi transacción está pública en la red, pero nadie puede asociar mi dirección con mi identidad. Ok. ¿Sí? Pero es totalmente transparente hacia las entidades. Por ejemplo, si quieren empezar a hacer una reserva estratégica en Bitcoin, un Estado-nación, todo el mundo va a estar mirando eso. Claro. Y no va a poder, no pueden mover sin dar cuentas. ¿Sí? La pregunta es si hay un montón de proyectos. ¿Sí? Yo no los conozco todos. Ajá. Justo se me vino a la cabeza el de la blockchain federal argentina que están, porque el otro día encontré mi título ahí. Yo no tengo nada que ver con eso. Están ahí. No sé, la UTN de alguna forma. O sea que es una forma de validar que tu título es válido, digamos. Como que va empezando a reemplazar, suponete, o a complementar el código de barras y todo eso. Es una capa base donde lo que está ahí queda grabado a fuego con él. Si está en Bitcoin, si está en la blockchain federal argentina, no sé cuántos nodos correrá esa red. Ok. Si son 10 nodos, bueno, la seguridad la dan 10 nodos. Ok. ¿Preguntas, gente? ¿Preguntas? Por ahí leí. A ver. Gustavo, hay unas cuantas que se hicieron durante la charla, fíjate. A ver, me voy a fijar correr el arriba. chat. Sí. Una pregunta, ¿las meme coins son todas estafas? Las meme coins son meme coin. Y es parte del casino que yo dije al principio que yo no me involucro con eso. Ahí preguntaba Enzo, ¿cuáles son las novedades de Ethereum que se actualizaron hoy? Preguntaba, por ejemplo. Fue una actualización que se llamó Pectra, ¿sí? Que entre otras cosas le da más programabilidad a las wallets. Para que... Porque el día de hoy, si vos, hasta ayer, bueno, y hoy también hasta que se implemente, pero hasta ayer si vos perdías tu clave privada, perdías tus fondos. Claro. Y no tenías ninguna clase de forma de recuperarlos. Y ahora con estas nuevas actualizaciones de las Smart Wallet, vas a poder tener alguna especie de recuperación extra por si perdés tu clave privada. Ajá.
Y son muchas cosas para lo que es UI, UX de la blockchain, que, que van a hacer más amigable el uso de la red. El objetivo final de algunas blockchain como Ethereum es que los usuarios que usen la red no sepan que estén usando una red. De la misma forma que cuando vos usás el home banking no sabés lo que está pasando por detrás. Claro. Lo usás y anda bien. El objetivo, sí, de todo esto es al final que sea ese. Todavía estamos recorriéndolo ese camino. Ok. Una pregunta curiosa, ¿no? Ahí vi el tema de las granjas, digamos, minado. Una pregunta simple es, ¿llegan a sacar el suficiente dinero en Bitcoin para pagar la luz? Porque aparentemente son cientos y cientos de equipos que consumen. Sí, pero es un mercado totalmente agresivo. Así como ganan, funden. Claro, Por eso yo no hablé hoy. Proof of Work, con el minado, solamente está quedando Bitcoin y el resto de las blockchain van migrando a otros tipos de protocolos de consenso y resistencia civil que no son tan agresivos, ¿sí? En una competencia tan feroz. Porque lo que logró Bitcoin, de vuelta, es difícil de replicar. Tener seguridad en una red POW es muy difícil. Bitcoin es extremadamente seguro, pero que vos podés crear una red blockchain de cero, proof of work, y que sea segura, también no lo vas a lograr. y eso es por el motivo por el cual, por ejemplo, en la Deep Web se utiliza blockchain, perdón, Bitcoin. No, son temas paralelos. Claro, La Deep Web, primero, a mí me habría encantado estar en la charla el otro día. Lástima Ajá. que justo da clase. La Deep Web, o la Dark Web, Ajá. se llama Dark porque es oscura la información. O sea, la web que usamos nosotros es la Clear Web, porque todo lo que nosotros mandamos es todo transparente. Todos nuestros paquetitos de datos los ve todo el mundo. En la Dark Web, eso está un poco más oculto, ¿sí? No, todos los mercados de Bitcoin y de cripto no están en la dark web, ¿sí? Todas las dApps de Ethereum, funcionan en la clear web. Y sí, de Bitcoin hay muchas aplicaciones y herramientas que corren bajo Tor, que vendría a ser la dark web. Por ejemplo, vos cuando sincronizás un nodo de Bitcoin, o sea, te bajás el software de Bitcoin, ahí lo abro y se los muestro. Lo puedes bajar, ahí lo abrí, lo puedes bajar desde la Clear Web, pero ahí tu ISP, o sea, tu proveedor de internet, sabe que vos estás bajando el software de Bitcoin, ¿sí? Con lo cual no pasa nada, porque yo soy nadie. Pero capaz vos no querés que sepan que estás bajando el software de Bitcoin, porque no sé, no querés. Entonces bajan la red desde Tor. Claro. Que tardan 10 veces más, ¿sí? Porque Tor tiene pocos nodos. Claro. Después dice, ¿qué tan complejo es aplicar el sistema blockchain de forma más global y útil? Se intentó hacer algo así con los NFT, pero no sirvió mucho. A ver, ¿qué tan complejo es aplicar el sistema blockchain de forma más global y útil? Se intentó hacer algo así con los NFT, pero no sirvió mucho. Bueno, el tema de utilidad y global es subjetivo, o sea, Bitcoin está compitiendo contra el dinero, ¿sí? Contra toda clase de dinero, contra el oro, contra el dólar, para hacer una alternativa diferente, ¿sí? Una nativa digital. Y yo creo que algo más útil que eso, no sé qué podemos estar pensando, ¿sí? Y global ya es global, o sea, vos desde cualquier lugar del mundo puedes comprar Bitcoin, recibir Bitcoin y lo único que te hace falta es un smartphone y una conexión a internet. Y si sos electrónico, te digo que con una antena lo hacemos. Okay. Pero bueno, eso ya es más rebuscado. Necesitas una conexión a internet. O sea, tiene su utilidad. Tema que capaz no es la utilidad que vos buscabas. Claro. Y en Ethereum se puede hacer un mundo sobre Ethereum y vamos a ver qué es lo que pasa con los años. Un comentario general, ahí acabo de publicar el form para que se anoten, particularmente los que están anotados por SIU para los créditos, ¿ok? Para que en el presente.
Para tener los créditos. Claro. Sí, sí. Da para un montón este tema, la verdad que... Sí, y yo toco lo que es infraestructura, o sea, sí, largo. Para hacer aplicaciones no soy el indicado, por ejemplo. ok. Yo pensaba que esto daba para otra charla, me parece que esto puede llegar a dar para una materia electiva, mira. Sabe que sí, ¿no? Pero bueno, yo me presto. Me parece que vas a tener alumnos si hiciéramos una electiva, ¿no? Con esto. Yo me Algo, sumo, si Yo me me materia. sumo. Bien. algo que me llamó la atención es que en general la inquietud que se tiene con respecto a este mundo va acompañado con el mercado. Ujú. Y este no es un buen momento del mercado. Y sin embargo veo bastante, o sea, los que estamos por la tecnología, viste, quedamos en los malos momentos también. Y esto lo veo acá y me encanta. Una aclaración de forma, para los que tienen que llenar el form son exclusivamente los estudiantes de la UPE Plan 2019. Todos los demás no tienen que llenar nada. ¿Cómo te entraste a este mundo? Te pregunta Maluf. Al mundo de Eh, de la blockchain. con un alumno, yo soy profe de, de nada, de siempre, ¿sí? Terminé la secundaria, fui profe de secundaria. Terminé Ujú. la facultad, profe en la facultad. Es algo que me apasiona. Y en el 2016 un alumno que yo estaba preparando para unas competencias de electrónica me preguntó por la minería de Bitcoin Ajá. y le dije que iba a investigar porque no tenía idea de qué me estaba hablando. Y bueno, acá estoy. Bien. En el apartado de infraestructura blockchain, ¿qué apartados se trabaja? ¿Entra acá los protocolos P2P o soluciones de escalabilidad? Sí, sí. Las redes, Ethereum por ejemplo y Bitcoin no son escalables en el sentido que si mucha gente lo quiere usar, se torna y se empieza a hacer carísimo. Es muy caro. O sea, hacer en un momento de alta demanda una transacción en Ethereum puede salirte $200. Wow. Y vos capaz que le querías mandar $50 a tu tía y te hace la transacción te sale 200. ¿Sí? Ok, Entonces, la blockchain no escala fácilmente. Entonces ahí están las soluciones de escalabilidad. claro. ¿Qué es lo que se hace? Se construyen otras capas que se trabajan esas capas y se mandan a Ethereum solamente pruebas criptográficas, ¿sí? Y acá hay algo que se llama las Zero Knowledge Proofs, que son pruebas de conocimiento cero, que es de lo más avanzado que yo conozco en criptografía, y es para demostrar que has hecho algo, pero sin enviarle la información. Entiendo. Entonces, vos podrías trabajar en otra capa y a Ethereum solamente le mandás algunas verificaciones, no solamente tuyas, de mucha gente que usó la capa y eso te reduce los costos. El mercado de L2, se llaman L2, a ver si tengo todavía la ventana abierta, es muy grande, ¿sí? No sé dónde está. No, Ujú. perdí el break. Bueno, ahora otro. L2 bits. Todos estos sistemas que voy a mostrar acá, todas estas redes, son capas 2 de Ethereum, Ok, ¿sí? Que tienen su propio nivel de riesgo, ¿sí? Nada acá está totalmente probado en todos los escenarios posibles, ¿sí? perdón, ¿a dónde ingresaste, Federico? Disculpame. Esta página, Sí, que... L2 bits se llama, es muy específica, ¿eh? Ok, Es de cómo escala Ethereum para el mundo de las rollups. Es muy específico, no hablé nada yo en la charla de esto. ok, ok. Ok. ¿Alguien quiere hacer una pregunta con micrófono abierto? Que tengan. Levante la mano y... ¿No?
Hay una pregunta muy buena que quedó olvidada. Dice, ¿qué tanto rompe la infraestructura el hecho de que existan los procesadores cuánticos? Técnicamente, ¿podrían validar bloques de forma instantánea? Bueno, ese es uno de los grandes miedos que se quiere plantear al mundo de criptomonedas. Si vos tenés, esto se basa en criptografía, o sea, si vos tenés una computadora tan poderosa, ¿sí?, que puede superar la criptografía de las criptomonedas, y la va a romper. Pero en ese momento también cae toda la criptografía del mundo. Y yo creo que lo que menos le va a importar al mundo es Bitcoin. Lo digo, es mi percepción. O sea, donde no quede una sola comunicación segura entre ninguna nación. Yo creo que sí. Y además, también están los ataques cuánticos y las defensas post-cuánticas. O sea, cuando cambia la criptografía, cambia para todos. O sea, si el primer jugador que logra ese tipo de cómputo, y es muy teórico el asunto. ¿Sí? Pero no, seguramente algo parecido va a llegar, ¿no? En algún momento con el avance de todos los procesadores. Y es que hoy en día los laboratorios de criptografía trabajan en criptografía postcuántica. Post-cuántica. Postcuántica. Hay unos chicos del Club Lambda, que es un club blockchain de research y de infraestructura. Hace poco le donaron a la UBA $1 millón para el laboratorio de criptografía. Wow. Y todo este tipo de cosas, ¿sí?, se estudian. O sea, hay gente que ya está pensando en lo postcuántico, pero bueno, no soy yo. Lo que yo creo que no es un miedo a tenerlo en cuenta, o sea, si pueden romper Bitcoin, pueden romper un montón de cosas. ¿Sí? Sí. De hecho, hace años, pocos años no existía blockchain, ahora existe blockchain. Tal vez dentro de un par de años será reemplazado por otra cosa, ¿no? Que todo va a ir evolucionando, digamos, de una manera los procesadores, ¿no? Bueno, no sé, espero que las blockchains sigan funcionando de alguna forma. Okay. Es mi trabajo por ahora. No, pero claro, correcto. No, yo creo que... No, pero los sistemas, es un sistema, ¿sí? Un tipo de infraestructura descentralizada. Claro, como lo que pueden cambiar, replicando de otra manera. Lo que apuntan algunos protocolos, lo que apunta Ethereum, ¿sí?, como el proyecto de muy, muy largo plazo, es que todos puedan correr un nodo de Ethereum en el celular como una aplicación en segunda capa. Algo que ni te interesa y está corriendo. Hoy en día está lejos de eso. Hoy en día un nodo de Ethereum es una computadora normal, hogareña, moderna. ¿Sí? No puede ser una Pentium 4, tiene que ser una máquina moderna, pero normal, hogareña. Si se llega el día que podés estar validando la red con un celular y sin enterarte, va a ser la descentralización total y absoluta. Claro. Y ese es como lo que se apunta en muy, muy largo plazo. Bien. Chicos, ¿alguna pregunta más? Yo creo que hay que agradecerle a Federico su tiempo que nos ha otorgado para hacer esta excelente charla. Excelente. Veo que ese comentario que yo hice de pensar en una electiva, hay muchos que lo están interesados. No prometo el sí, pero sí vamos a estudiar la posibilidad. Seguro. Bueno, muchísimas gracias, Federico. Bueno, no, gracias a todos por estar. Muchas gracias por haber participado. No se olviden los del plan 2019 de anotarse para obtener los créditos que da la charla, ¿ok? Y seguramente ya habrá novedades con respecto a este tema, ¿sí? Muchas gracias, Lo que Federico. sí seguro vamos a programar tener una segunda charla, eso sí. Eso. Bueno. Eso. Excelente la charla, la verdad, muy, muy buena. Bueno, muchas gracias. Voy terminando con la grabación, así podemos publicarla.